Hola, esto es Semana 420, un recuento con las noticias más recientes en torno a algunos temas que tienen que ver con la planta de cannabis en el mundo, desde una perspectiva noticiosa para tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo en distintos fenómenos que tienen que ver con la planta y sus múltiples intersecciones en la sociedad. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida, y esta semana 420 tenemos algunas noticias interesantes para comentar desde México, Colombia, un recuento por algunas situaciones en Estados Unidos, Brasil, noticias del caso de la estafa Juicy Fields, etcétera. Este es un programa semanal con la intención de tener una mejor comprensión del fenómeno, de los fenómenos alrededor de la planta de cannabis, en torno a la legalización, el prohibicionismo, el negocio que hay donde hay mercados legales, etcétera. No es programa que invite o se trate siquiera sobre el consumo o el cultivo o cualquier asunto relacionado con esa capa de la planta. Comenzamos esta semana 420, con una noticia de México. En México todo lo que tiene que ver con la planta ¿no? En la actualidad tiene que ver con el prohibicionismo. Esta semana en México, en la ciudad de Tijuana, Baja California, en el noroeste, de la esquina de Latinoamérica, en la frontera con California, Tijuana, Baja California, una de las ciudades más grandes de México, es frontera con Estados Unidos. El administrador de la aduana, el jefe de la aduana, teniente coronel Alejandro Robles Segura, teniente coronel, porque en México prácticamente todo lo que tiene que ver con la aduana, con la seguridad pública, con la infraestructura, con muchísimos temas, está a cargo del ejército y de las fuerzas armadas. Entonces, el teniente coronel Alejandro Robles le hicieron una pregunta a unos medios, unos reporteros de Tijuana, en torno a este fenómeno que ocurre de que hay muchos mexicanos y mexicanas que compran cannabis o derivados del cannabis legal en California, donde es legal el uso adulto desde hace varios años, y los cruzan hacia México. Hay todo un fenómeno de que antes, décadas atrás, lo que le decían el trasiego de drogas era, en el caso del cannabis, de la marihuana, era de México a Estados Unidos. Ahora es al revés, es de Estados Unidos a México. Y el teniente coronel militar de la aduana, Alejandro Robles, le preguntaron, voy a poner el audio, sobre lo que dice en torno a cuál es la multa a qué se enfrentan las personas que crucen hacia Tijuana, hacia la frontera mexicana, y esto aplicaría para toda la franja fronteriza entre México y Estados Unidos. Si cruza alguien con un joint o un vape de THC. Este audio los tomo del medio Agencia Fronteriza de Noticias, un medio de Tijuana, donde se escucha primero la pregunta que le hacen al administrador de la aduana. ¿Qué tanto ha significado el hecho de que pues, en California está legalizado el uso de la marihuana y que la gente esté cruzando ahora la marihuana hacia acá? Es buena pregunta, es importante porque sí hemos tenido situaciones con ciudadanos comunes y corrientes que no tienen que ver con la
crimen organizado, jóvenes que van a Estados Unidos porque tienen o doble ciudadanía o pues, visa, qué sé yo, van, compran, regresan y se les encuentra sobre todo marihuana, que la están consiguiendo de manera legal. Está hablando, estamos escuchando al administrador de la aduana de Tijuana, teniente coronel Alejandro Robles Segura, que le preguntan sobre qué onda con los productos de marihuana legal que se cruzan de California a México. Continúa. Qué bueno que me lo preguntan, qué bueno que lo sepa la ciudadanía. Es un delito en México. ¿Sí? Se presenta al Ministerio Público, el Ministerio Público determina, y una de las cosas importantes aduaneramente hablando es que pasen un cigarrito de marihuana o un kilo desde el cigarro causa una multa de cerca de 80,000 pesos. Dice el jefe de la aduana que un cigarrillo, un joint que se cruce de Estados Unidos, de California en este caso, pero de cualquier parte de Estados Unidos a México, amerita una multa de 80,000 pesos, que son $4,000 estadounidenses. Continúa hablando un poco más sobre este tema el teniente coronel. Es ingresar al país mercancía prohibida, ilegal, que como no tiene valor en el mercado, amerita esa multa de ese calibre. Y si van en su vehículo, su coche va a quedar en garantía hasta que paguen la multa. Está diciendo que si alguien va en un vehículo y lo detiene la aduana y la Guardia Nacional, el ejército que está en la entrada de México, y traen un joint o un vape, la multa es de 80,000 pesos. Y el automóvil, el carro, se va a quedar en garantía hasta que vayan y saquen el dinero y lo paguen. Es por ingresar mercancía ilegal, en fin, es un problema que está haciendo, no al día. Yo creo que tal vez por semana hemos encontrado 2, 3 jóvenes que llegan con, son lo que hemos detectado. 2, 3 jóvenes por semana están aprendiendo, arrestando en la frontera de México, de Estados Unidos hacia México, por cruzar con productos de cannabis. Pensamos que sí se está haciendo un comercio de gente que va a Estados Unidos, vapeadores que tienen THC, están prohibidos igual, ameritan presentación al Ministerio Público. Es importante que la comunidad sepa eso, porque no sé si sean ilegales o no en la ciudad, pero en el cruce de esa mercancía en la aduana ameritan esa multa. Eso es lo que hay que saber. El gobierno mexicano, el ejército mexicano, que está a cargo de las aduanas y de la seguridad pública en México, está señalando abiertamente que cruzar un joint, un vape, en vía terrestre, al menos en las garitas, en las fronteras mexicanas, como la de Tijuana, amerita una multa de 80,000 pesos, $4,000, y el automóvil se va a quedar en garantía. Eso es para que, por si alguien tenía la duda de cuál es la postura mexicana, del gobierno mexicano, del ejército mexicano, que es el gobierno mexicano, en torno al cruce mínimo de posesión simple, incluso, porque la posesión simple, un joint, en México se puede tener un joint, pero como bien señala el militar, se trata de cruce de mercancía considerada ilegal en la ley aduanera. Es algo que hay que tomar en cuenta y muy en serio, porque luego no haya sorpresas. Esto dejando de lado que existe ya toda una red de un comercio ilegal, que no estamos hablando aquí de la persona que cruza 1 o 2 joints, sino que cruzan maletas llenas y las llevan por avión o por tierra a Ciudad de México, donde se venden, o en otras ciudades grandes donde se venden al doble, al triple de lo que cuestan en California, y son productos de cannabis de California,
de Arizona y de Nuevo México, que son los 3 estados fronterizos donde es legal. Entonces, curiosamente, 2024, el fenómeno del narcotráfico, ahora el gobierno mexicano combatiendo el tráfico de marihuana de Estados Unidos a México, multas de 80,000 pesos, $4,000 en la frontera. No desconozco si es la misma postura por la vía aérea. Y lo de los 80,000 pesos, los mexicanos sabemos que más que una multa real, lo que va a incrementar en el caso de las personas que sean sorprendidas con algún derivado o con un joint en la frontera, se van a enfrentar a la corrupción de las autoridades, que les van a pedir una mordida muy grande, un soborno muy grande, porque la multa es de 80,000 pesos. Interesante lo que pasa en México, es la situación de la postura gubernamental en torno a la planta en el país. En otra noticia, esto tiene que ver con el caso Juicy Fields, hablando de crimen. La República Dominicana extraditó a España al líder de la empresa de inversiones, supuestas inversiones en cannabis, Juicy Fields. Voy a leer esta nota del medio Hoy de la República Dominicana, señaló, y luego voy a explicar un poco de qué va esta mega estafa multimillonaria Juicy Fields. Dice el medio Hoy: la Policía Nacional informó este viernes que el ciudadano ruso Sergei Berezin fue extraditado a España en cumplimiento del decreto administrativo 524 emitido el 9 de septiembre de 2024. Berezin es requerido por las autoridades españolas por su implicación en una organización delictiva dedicada al blanqueo de capitales y la estafa, siendo señalado como líder de las empresas del grupo Juicy Fields. El presunto delincuente señalado en la estafa de más de 645 millones de euros con falsas inversiones en plantas de cannabis de uso medicinal. Etc. Esa es la noticia. Fue extraditado uno de los presuntos líderes de esta mega estafa, Juicy Fields. Para quien no lo sepa, va a un recuento rápido. Por ahí de 2020, en los sectores de la planta, en Latinoamérica, en Europa, surgió esta empresa llamada Juicy Fields, muy ostentosa. Les gustaba salir con carros de mega lujo, así, era muy ostentoso, desde ahí ya estaban sospechosos. Entonces se dedicaban a patrocinar eventos de la planta, patrocinaron el Expo Cannabis, Expo del sector cannabis, en Colombia, en México, en Europa, y ahí era la inversión la inversión de este grupo para atraer personas que se metían a una plataforma digital, metían su dinero y recibían retorno, o sea, su retorno era del doble de lo que metían, era impresionantemente sospechoso. Funcionó así como un año y medio, sí, había gente que recibía. El gancho era que supuestamente se estaban invirtiendo ese dinero en una operación en invernaderos de cannabis medicinal en países donde era legal, algo que resultó ser totalmente falso según las autoridades europeas, la Interpol, todo esto. Y terminaron huyendo. No todas las personas involucradas en el caso Juicy Fields parece que estaban al tanto de la mega estafa, pero pues se veía que hasta arriba estaba involucrada la mafia rusa, y 645 millones de euros comprobados por Interpol de que estafaron. En España hay miles de personas, es donde más personas estafaron en España, gente que le gusta el dinero fácil, y lo metió en esa plataforma que les ofrecía retornos millonarios o muy buenos, y pues cayó. Pichones. Entonces, esa es la noticia. No confíen en nada que tenga que ver con plantas.
Es una recomendación tanto de las autoridades como del sentido común, porque habría de invertirse en eh, una empresa de este tipo que no estaba. Pero bueno, para todo hay. Siempre la estafa es parte de la humanidad. Eso es lo que tiene que ver con Juicy Fields. En otra noticia, esto tiene que ver con Colombia. Dice una nota que encontré esta semana que el proyecto, lo encontré en el medio Noticias Caracol de Colombia, el proyecto que busca legalizar el cannabis de uso adulto en Colombia estaría presentando por tercera vez problemas para ser aprobado, pues según la bancada provida del Congreso de la República, este ya no contaría con el tiempo suficiente para tener luz verde durante esta legislatura. A través de un comunicado publicado el 13 de noviembre por el representante de la Cámara, José Jaime Uzcategui, la colectividad citada citó que ya era un hecho que el proyecto del acto legislativo que buscaba la legalización se había hundido por tercera vez en el Congreso. Entonces lo celebran, etcétera. ¿Qué está ocurriendo en Colombia? En Colombia el grupo prohibicionista está celebrando que le metieron el pie lo suficiente a la iniciativa que busca legalizar el uso adulto y aseguran que ya no les va a alcanzar el tiempo para su aprobación. Entonces en esta ocasión de concretarse esto que dicen los opositores, hicieron un comunicado para celebrar que pararon una iniciativa. Dicen que ya no se va a concretar, habría que ver. Bueno, podrían tener razón. Están en contra de este marco regulatorio que quiere poner a la realidad, algo que ya ocurre en Colombia, ¿no? Que es la presencia de la planta entre los consumidores. Entonces, indica que van a ganar una vez más los prohibicionistas. Recordemos que en Colombia los opositores en el Congreso son bien bravos. El año pasado, la vez anterior, hasta los golpes son capaces de llegar para tronar una sesión legislativa, y ellos se sienten como héroes de la patria al evitar que se legalice el uso adulto. Tienen una obsesión conservadora muy particular los prohibicionistas colombianos. Mientras y no es un asunto de si que tanta gente está a favor o en contra, es un grupo político que está en contra. Interesante este tipo de fenómenos que provoca la planta en distintas partes del mundo. Pero no todo es malo en Colombia. En Colombia también días atrás se llevó a cabo con éxito en Medellín, Colombia, en particular en el Hotel Intercontinental, 2 eventos: Expo Medellín y Cana World Congress, que reunió a decenas de los investigadores y científicos de la planta más brillantes en este momento en lo que tiene que ver con la ciencia alrededor de la planta, los cannabinoides, investigación médica, etcétera. Cana World Congress en Medellín, Colombia, un gran evento, un éxito. El próxima edición, pronto estaremos informando cuándo será la edición 2025, tanto de Expo Medellín como de Cana World Congress, que una vez más llegó a una exitosa edición. En otra noticia, en Brasil, semanas atrás, esto no quiero dejarlo pasar porque no lo había mencionado en este espacio. Esto de acuerdo con un comunicado del gobierno, el Consejo de Administración de Anvisa, es la autoridad regulatoria en materia de salud en Brasil, aprobó el 30 de octubre una medida que permite la regularización de productos a base de cannabis sativa por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la prescripción de esos productos por parte de los veterinarios. La decisión modifica la ordenanza números y permite las siguientes medidas relacionadas con el uso medicinal del cannabis en animales. En cuanto a registro y producto: 1. El Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá regular la venta de productos veterinarios a base de cannabis en el país, Brasil. Y los productos veterinarios estarán
estarán regulados por MAPA, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los veterinarios, ese es el segundo punto, habilitados. Los veterinarios habilitados por el Consejo Federal de Medicina podrán prescribir medicamentos a base de cannabis registrados por Anvisa, es decir, registrados como medicamentos, productos de cannabis con autorización sanitaria y productos de uso exclusivo animal regulados. ¿Qué es esto? Que Brasil reguló, tiene ahora un marco regulatorio y es totalmente avalado por la autoridad, el uso de derivados del cannabis, específicamente del hemp, del cáñamo, en tratamientos para animales, incluyendo la ganadería. Esto con el objetivo de mejorar el bienestar de los animales. Interesante lo que ocurre. En otra noticia, en Italia hay esta semana había una nota que el gobierno de Italia tiene intención de prohibir el cáñamo, el hemp, que es legal desde 2016. Italia legalizó en 2016, y una nota de Reuters señala que el gobierno de Giorgia Meloni, esta señora primera ministra súper conservadora que ahorita manda allá en Italia, en el gobierno, dice que la ley de 2016 fue demasiado laxa y quiere prohibir cualquier producto derivado de la flor de cáñamo, lo que, según el medio Reuters, enfurece a los empresarios locales que dicen que la medida podría costar miles de puestos de trabajo y poner en riesgo millones de euros en inversiones. Es decir, en Italia el gobierno conservador no solo no va a legalizar el uso adulto, claramente, sino que quiere prohibir el hemp, el cáñamo, esto en Italia. En otra noticia, hubo un par de noticias de los medios uruguayos con un recuento de la situación de la industria del cannabis en Uruguay. Un informe del Instituto Uruguay 21 indica que hay 36 empresas habilitadas por el Ministerio de Ganadería del Uruguay para el cultivo de cáñamo, y 7 que tienen licencias para la industrialización y la generación de extractos o aislados. A su vez, en el segmento medicinal, de investigación y recreativo hay 52 proyectos autorizados por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, IRCA, y hay 16 autorizados para cultivar, 14 para industrializar y 13 para investigación. Es un recuento de la situación de la industria del cannabis en el Uruguay, que fue el primer país en legalizar el uso de la planta, el uso adulto de la planta en 2013. El uso adulto. ¿Por qué uso adulto y no uso recreativo? Una pausa. Porque no siempre es uso recreativo. El uso adulto se refiere al uso adulto responsable de una sustancia. Por ejemplo, la cerveza, el alcohol. Se le asocia como siempre o como uso recreativo, ¿no? En la publicidad de las bebidas alcohólicas siempre está la gente de fiesta y en asuntos recreativos. Pero en la práctica, cuando, por ejemplo, una persona tiene un día pesado, un día difícil en el trabajo, y cuando llega a su casa, abre el refrigerador y se toma una cerveza y siente esa descompensación del día, ahí no se está divirtiendo, ahí no hay un uso recreativo de la sustancia al tomarse una cerveza, sino un uso adulto responsable de la misma. Por allí va. No siempre es para divertirse la planta, muchas personas la utilizan para dormir mejor, como un remedio. Esa es la diferencia entre uso adulto y uso recreativo. El uso recreativo está dentro del uso adulto. Muy bien, continuamos con las noticias. Vamos a hacer ahora un recuento por lo que está ocurriendo en Estados Unidos.
Y también me gustaría comentar un par de estudios que se publicaron, que se dieron a conocer al menos esta semana. En Estados Unidos, ahora vamos a un recuento de algunas cosas, situaciones que están generándose en Estados Unidos, primero a nivel federal. En ese momento hay mucha incertidumbre, por alguno decirlo, o hay gente emocionada, hay cierta opinión positiva de lo que podría ocurrir en la próxima administración del gobierno de Estados Unidos, en la administración Trump 2. Y cuál será la postura del presidente Donald Trump, su segundo mandato, y con este grupo de republicanos que está poniendo a cargo en torno a la planta. El medio Benzinga publicó una exclusiva de que el político republicano Chris Christie, que por cierto en las primarias fue su papel fue primarias republicanos, su papel fue el criticar a Donald Trump. Es un duro crítico y también es muy bueno para las ofensas personales, al igual que el presidente electo. Entonces Chris Christie dijo, según el medio Benzinga, en una exclusiva, que cree que el presidente Trump va a intentar al menos, o lo va a lograr, tal vez, desclasificar la planta de cannabis. Es decir, quitar la planta de la lista de sustancias controladas. ¿Cuál es la diferencia entre la desclasificación y la reclasificación que está en curso? La reclasificación que comenzó el presidente Joe Biden es mover a la planta de cannabis de la lista 1 a la 3 en la tabla de sustancias controladas por algo de sustancia ultra peligrosa a menos peligrosa, dice el gobierno de Biden. Y lo que podría hacer el gobierno de Trump es quitarla por completo, no solo de la 3, sino quitarla por completo. Y eso sería una legalización a nivel federal porque se lo dejaría a cada estado. ¿Ya? También tendría que modificarse otras áreas de las leyes en materia de law enforcement, ¿no? De procuración de justicia, que por cierto, la persona Matt Gaetz, el republicano que era congresista de aquí del estado de Florida, podría ser, todo indica que va a ser el próximo fiscal general de Estados Unidos. Tiene que confirmarse, pasar ahí unos filtros políticos en Washington. Es un político que se ha manifestado abiertamente a favor de la legalización de la planta, por lo tanto se presume que la próxima administración tendría una postura menos de persecución hacia la planta y los delitos relacionados con la planta. Ya veremos, hay muchas expectativas. Irónicamente, pueden ser los republicanos, el partido republicano, quien durante décadas encabezó la guerra contra la planta, quien se encargue de el cambio regulatorio en torno a la planta de cannabis. Muy interesante. En otros temas, también en el asunto ahí de grilla y cotorreo y entretenimiento político, trascendió que la candidata presidencial Kamala Harris no quiso ir al podcast de Joe Rogan porque no quiso hablar de la legalización de la planta. Eso lo dijo Joe Rogan en su podcast, que no quiso ir Harris porque no, o sea, lo pusieron como un tema que no quería tocar el asunto de la planta, y pues, por eso no fue. No creo, quién sabe si le habría ayudado a ir a ese programa. Difícilmente. En otro tema, el estado, ya vamos a hacer un recuento por estado. El estado de Missouri
En menos de 2 años de haber legalizado el uso adulto de la planta, tiene ahora un mercado de 1.400 millones de dólares, mercado anual, y ahora está en las ligas de Arizona, Colorado y Nevada, el tamaño de la industria de Missouri. Esto de acuerdo con el medio Missouri Independent. 1.400 billones de dólares es lo que genera la industria en el estado de Missouri, que en apenas 2 años. Y esto también representa recaudación para el gobierno estatal. En el estado de Kentucky, el gobernador Beshear dijo que los productos de cannabis medicinal que recién se legalizó probablemente no estén disponibles en el primer día de que entre en vigor, que será el 1 de enero. Entonces va a ser legal el cannabis medicinal, pero probablemente no haya planta, no haya productos de cannabis medicinal, es lo que está advirtiendo la autoridad. Entonces podría tardar más la implementación. Recordemos que no se puede importar cannabis de otros estados de ningún tipo por la prohibición federal. En el estado de Texas, la ciudad de Dallas, el pasado 5 de noviembre, los electores de la ciudad de Dallas aprobaron con el 65% la ley de libertad de Dallas para despenalizar las pequeñas cantidades de cannabis, marcando el inicio de una reforma que se autorizó que las autoridades del condado, ya no la policía local, la autoridad local no va a perseguir a la posesión, pero en Dallas sigue siendo, en el estado de Texas sigue siendo ilegal. Solo lo que cambia es que cambia la postura de la policía en torno a la posesión en la ciudad de Dallas. Esto luego de que la gente, los electores, democráticamente votaron porque así ocurra con el 65% de los votos. En otras noticias, en Estados Unidos, en el estado de Illinois, se creó el Instituto de Investigación de Cannabis. Eso lo anunció el gobernador del estado. Es una medida estatal. En el estado de Illinois también es legal el uso adulto. Es uno de los estados que ya cuenta con una industria que ahí va creciendo y cuenta en este caso con el apoyo del gobierno estatal. Estas son algunas de las noticias relevantes en estos días. En lo que se refiere a eventos, aquí en Estados Unidos falta muy poco para MJ BizCon 2024, que será del 3 al 6 de diciembre de 2024 en el Centro de Convenciones de Las Vegas. Días atrás tuve la oportunidad de conversar telefónicamente con Sarah Wilson, que ella es la VP de eventos y ventas de MJ Biz, ahí en Emerald, la compañía encargada de este mega evento, y me compartió algunos datos interesantes sobre lo que podemos esperar los asistentes de esta edición, que es 30,000 personas, aproximadamente 30,000 profesionales del sector cannabis estarán presentes. El piso de exhibición abre del 4 al 6 de diciembre. Habrá 1.400, alrededor de 1.400 exhibidores, stands, presencia de marcas, compañías, 1.400, más de 1.400, 200 speakers, 60 sesiones, paneles y etcétera. 30,000 personas. Centro de Convenciones de Las Vegas tendrá una nueva organización, el espacio de exhibición. 4, 5 y 6 de diciembre todavía hay accesos para este evento de la industria del cannabis en Norteamérica.
30,000 personas habrá este año en Las Vegas, 4 al 6 de diciembre. En otras noticias, bueno, ya no es como de noticias, lo que voy a comentar no es de noticias recientes, sino de estudios. Esta semana se dieron a conocer algunos estudios interesantes en torno a la planta. Me gustaría compartir algunos y decirles cómo encontrarlos. Hay uno que publicó la Universidad de Sydney en Australia, en torno a el cannabinol. Se trata del primer estudio que realizan investigadores de la Universidad de Sydney, publicado en el Journal Neuropsicofarmacología, que indica que el cannabinol, el CBN, incrementa el sueño REM y no REM en ratas. Hicieron un estudio científico experimento con ratas, les dieron CBN y pues mandó a las ratas a dormir, confirmando que el CBN es un cannabinoide que provoca el sueño, induce al sueño. Este estudio se puede encontrar en internet como Sleepy Cannabis, First Objective Study to Show Cannabinol Increases Sleep, de la Universidad de Sydney en Australia. Confirma que es el CBN, cannabinol, el responsable de que la planta ayude contra el insomnio, que haga que la gente le dé sueño. Curiosamente, es una nota al margen, el CBN da sueño, y el THC, el tetrahidrocannabinol, pasa por varias etapas. Antes de ser THC es THCA, y después de ser THC, si se degrada, por ejemplo, si una planta no se cosecha la flor y eventualmente se degrada, el THC se convierte en otra molécula, se convierte en CBN. Y esa es la explicación de por qué tal vez cuando algún consumidor o paciente consume alguna flor que ya está pasada, que ya está viejita, que no fue cultivada, que tiene el THC degradado, que tiene más CBN que THC, entonces le da sueño. Incluso hay variedades altas en CBN que provocan más sueño que otras, y de esto va CBN, cannabinol. Interesante el estudio. Otro estudio, ¿qué porcentaje? Un estudio de Gallup, se actualizó el 1 de noviembre. ¿Qué porcentaje de los estadounidenses fuman marihuana? What percentage of Americans smoke marijuana? Dice Gallup. 15% de los americanos reportan que fuman marihuana, de acuerdo con datos combinados entre 2023 y 2024. 15%, perdón. El porcentaje de adultos estadounidenses que reportan haber fumado se ha duplicado desde 2013. Interesante esto de Gallup, tiene circulando ahí varias semanas. Otro estudio, publicado por la organización pro legalización NORML, NORML.org, da cuenta de un estudio que indica que el uso de cannabis no está asociado con un declive del IQ, declive cognitivo. Un estudio publicado en el Journal Brain and Behavior señala que no hay una asociación cognitiva en el declive cognitivo por el consumo. Eso se refiere a adultos, interesante. En el consumo de adolescentes sí está confirmado que existe un declive cognitivo, si hay un consumo
si hay un consumo activo en adolescentes y afecta especialmente en la cuestión de los reflejos y las respuestas. Hubo varios estudios, también el medio Scientific American publicó una carta el 12 de noviembre que dice "We need to ensure legal cannabis is safe". Necesitamos asegurarnos de que el cannabis legal sea seguro. Es un texto muy interesante de Jasmine Hort del Instituto de Adicciones de Mount Sinai Behavioral Health System. Está en el medio Scientific American sobre que es importante poner atención a los derivados, especialmente de la planta. Esto es interesante, el medio National Geographic en español, National Geographic de España, publicó un artículo, síndrome de hiperémesis cannabinoide, qué es y cómo afecta el consumo de cannabis, donde aborda este síndrome, esta enfermedad que provoca el uso crónico de derivados de la planta, con náuseas, vómitos y dolor abdominal intenso, aseo compulsivo y etcétera. Síndrome de hiperémesis cannabinoide. Este es un tema interesante porque en muchas partes donde se legaliza la planta, se está incrementando el número de casos de personas con este síndrome, que se dan la mayoría en personas. Todavía no hay una respuesta a esto, pero la tendencia indica que se da en personas con el uso crónico de derivados de alto concentrado de THC. Son las personas que llegan a propensas a padecer este síndrome, que además genera una especie de alergia a la planta, no pueden volver a consumir, provoca náuseas, vómito y dolor. Curiosamente, algunos de los beneficios que tiene la planta cuando es medicinalmente, que es quita las náuseas y el vómito en algunos pacientes, por ejemplo, quimioterapia, porque la planta afecta en esos receptores y la quita. Y con el síndrome, con el abuso de los derivados, en este caso concentrados, se funde, por así decir, esta área y se provocan náuseas y vómitos en lugar de evitarla. Eso es el síndrome de hiperémesis cannabinoide. Sin duda muy interesante. National Geographic en España lo tiene, si alguien lo quiere buscar en internet. Y eso es un poco de lo que hay interesante esta semana en torno a la planta de cannabis activa en el mundo. No deja a mí de parecerme un asunto de gran interés, todos los fenómenos que ocurren tanto de la legalización o políticos o científicos de investigación, cambios culturales, todo eso, tratar de comprender qué es lo que hay detrás, sin fines. Este espacio no tiene fines de lucro, ni de promoción, ni de la planta, ni de ninguna marca, sino de entender de qué va esto de la planta de cannabis, caña, marihuana, la mota, el hemp, el cáñamo, como una planta que tiene múltiples nombres, que se le ha satanizado durante décadas, que hay personas que también le otorgan cualidades mágicas que no tiene. Entonces es todo un mundo alrededor del cambio cultural, especialmente en esta década de los 2020, que estamos viendo un cambio en las leyes, en la postura de la gente en torno a
esta planta que por cierto tiene múltiples variedades, no es solo una, es tantas o más como el maíz, por ejemplo. De eso se trata Semana 420. Este espacio es para tratar de comprender qué onda con la planta. Soy Osvaldo Olivas, me pueden encontrar en LinkedIn con OSWALDO Olivas, Osvaldo, donde de lunes a viernes por las mañanas comparto la mayoría de los enlaces a estas notas que estoy mencionando. Esto fue de Semana 420, les agradezco muchísimo su atención.